Bien, estamos de regreso aquí en Finanzas Familiares y estábamos hablando cómo en tiempo de elecciones, pues cada candidato tiene sus propuestas para llevar adelante al país. Obviamente las propuestas que tienen que ver con la cotidianidad del país, con la economía, con la compra y venta, con el bienestar de la población, pues son las que la mayoría de los candidatos están jugándoselas unas de un tipo y otras de otro, la educación, la economía, etcétera, lo que puede reforzarlos. Sin embargo, vemos que hay temas que no pueden ser, diríamos, propuestas de campaña porque con la globalización ya no depende solamente de que el país decida hacer algo, porque no somos una economía cerrada, ni un país cerrado. Así es, Rocío. Y por el otro lado, también hay que ser realistas y entender un poquito cómo se ha estado manejando en los últimos 50 años, te podría decir, o más, el tema de la economía global. O sea, finalmente en los 70s teníamos 3 bloques importantes a nivel mundial: el bloque netamente capitalista, liderado por los norteamericanos; lo que era el bloque del segundo mundo socialista, liderado por la Unión Soviética; y pues los países del tercer mundo, en donde en algún momento se dio también la gran oportunidad de que fuéramos los líderes del tercer mundo, ¿no? Ahí ya entraron que otra México serie fuera el líder de este tercer mundo. Por supuesto, ¿no? De hecho, tuvimos algún presidente que estuvo candidateándose precisamente para ser el líder de ese tercer mundo allá en los años 70, para no invocar, ¿verdad? Pero bueno, algo que es real es que con la caída del muro de Berlín y la caída del imperio soviético, pues hoy por hoy la economía está liderada, pues obviamente por los Estados Unidos, por los países importantes europeos, y me refiero a Alemania y obviamente a la Gran Bretaña, y también hay un bloque importante que ha surgido en la última década, que es el grupo asiático, que en su momento también estuvo liderado por Japón. O que de alguna manera estaba como un poco de lado cuando estos grupos existían, los asiáticos como que caminaban por ellos mismos, ¿no? Pero luego ya se involucraron y ya Asia Pacífico y todo lo que... ya es otro grupo muy fuerte. Hoy por hoy dentro del capitalismo, tenemos que aceptar que está el grupo capitalista por excelencia, que son los norteamericanos. Está el bloque europeo con una comunidad unida que es muy muy importante y que inclusive creó una nueva moneda que es el euro. Y por el otro lado, hoy no podemos decir que los asiáticos no son una potencia capitalista a nivel mundial, que puede hasta llegar a ser la líder, ¿eh? Porque de entrada China, por ejemplo, pues es el país que tiene las reservas en dólares más grandes de todo el mundo. Y entonces, también sigue el grupo latinoamericano, dando tumbos un poco, yéndose hacia un lado del otro, ¿o no? Así, bueno, pues así es, pero entonces volvemos a que estamos hablando de elecciones en México, un país latinoamericano, obviamente que está insertado en el tema global, y pues a mí lo que me preocupa es esas influencias de grupos externos, como sucedió en algún momento determinado en la posrevolución en México, en donde sabíamos que, bueno, había intereses norteamericanos, había intereses ingleses, había intereses alemanes, había intereses japoneses, que estaban pues muy interesados en el futuro o en el resultado de la Revolución Mexicana, y que finalmente, bueno, pues tuvo sus desenlaces ya después en los años 40, en cuanto a que nosotros pues nacionalizamos la industria petrolera en beneficio de los mexicanos, y tuvimos la gran decisión del presidente Cárdenas de hacerlo y de quitarse y sacudirse a todos estos bloques importantes que hoy por hoy de alguna forma vuelven por sus fueros, interesados precisamente en participar en los temas energéticos del país, específicamente como uno de los líderes productores de petróleo. Claro, ahora estamos en otro momento, obviamente, donde habría posibilidad de que, estando muy atentos a manejar las leyes correctamente, pues se abriera el espacio a la inversión sin que le quite el mando y la decisión al gobierno de México,
pero sí recibir algunas inversiones que nos permitan empujar el desarrollo. Exactamente, por ahí es donde tiene que haber mucho cuidado del líder, del próximo líder que vamos a tener en el país, precisamente para no caer en la justificación de que porque los medios a nivel mundial ya tienen justificado que el capitalismo es la solución y es quienes tienen el liderazgo, y nos han hecho creer también que por el hecho de tener el liderazgo está justificado que puedan tener intervención en los diferentes países que no tienen la capacidad económica o el poderío militar para decidir sus propios destinos, ¿no? Y te digo esto porque inclusive a nivel interno, pues sabemos que se han generado grupos de poder, y no podemos negar que tanto en la economía mundial como en la economía mexicana, pues existe un 5% de la población, de un 3 a un 5% de la población que rige el destino del 95% de la economía o del 95% de la población. O sea, hay un 5% que es dueño del 95% de recursos, y habemos un 95% que únicamente tenemos el 5% de los recursos. Entonces estamos siendo dirigidos totalmente por este tipo de grupos que no nos permiten, perdón. Bueno, pues queremos obviamente que no suceda, ¿no? O sea, queremos obviamente tener un liderazgo en el país que no permita que suceda que grupos de poder a nivel tanto internacional como también conectados con nivel nacional decidan los destinos de los recursos del país, que finalmente están desarrollados y han estado desarrollados precisamente para beneficio del pueblo de México en este caso. Entonces, de alguna forma, la Constitución lo dice, de hecho. Nosotros pidiendo, y debemos los mexicanos pedirle a los candidatos que definan su postura hasta esto. Así porque es. A veces nos estamos durmiendo con historias de si lee mucho o lee poco un candidato, con historias de... No, que es bueno que lean, precisamente para estar informados de este tipo de situaciones. Perfecto, pero además obviamente tienen quien les lea y quienes les informen, eso es importante. Pero el chiste es no caer en este tipo de trucos, de que te hago parecer mal o bien, y entonces en base a eso y tampoco me decido, sino vamos al revés. Y tampoco caer en el tipo de trucos de suena bien porque ahora está justificado, ¿no? Que los poderosos puedan manejar las situaciones, porque ahora sí está justificado, ya que los ganadores han de alguna forma escriben la historia, ¿no? Por eso, pero lo que sucede aquí es que tenemos que darnos cuenta de que no nos dejemos, pues ahora sí que... Embaucar, exactamente es la palabra, no nos dejemos embaucar. Tenemos que pedir nosotros a nuestros candidatos, una vez que estén definidos, señores, cuál es la posición que tienen respecto a temas importantes que pueden tener que ver con otros países, pero que nos involucran totalmente en el desarrollo del país. Poderles preguntar cuál es nuestra posición en relación con grupos de poder, tanto nacionales como del extranjero, en donde queremos grupos de poder que estén enfocados en el beneficio, obviamente, de las mayorías, no únicamente enfocados en que las mayorías trabajemos para ellos, ¿verdad? Y esto es algo de lo que se ha estado tratando de manejar, que es de los monopolios. Exactamente. Porque llega un momento en que tú dices, 5 monopolios, 6 monopolios, 7 monopolios, o 6 o 8 grupos hacen además otro gran monopolio de los poderosos. O sea, no se vale que todos estemos enfocados a 5 o 6 temas y a 5 o 6 dirigentes que definen, dirigentes industriales, comerciales, de grupos de poder, no necesariamente de gobierno, sino al revés, que con su... Algo interesante de información a considerar es lo siguiente. En los años 70, en la revista Forbes, que es la revista en donde aparecen los grandes dueños del dinero a nivel mundial, en los años 70 únicamente aparecían de 3 a 5 nombres de familias mexicanas en esa lista de los Forbes. Te estoy hablando de, obviamente, familias que estaban relacionadas con la industria del acero, la industria de las minas, y básicamente estábamos hablando de estos recursos no renovables, ¿no? Obviamente lo que son los minerales, el oro, la plata, etcétera. A partir de los años 90, de entrada, ya aparecen otro grupo de personas
en la lista de Forbes, en donde por primera vez también aparecen ya más de 25 familias en México relacionadas específicamente con el tema de la industria financiera, compañías de seguros, compañías de bancos, y obviamente, bueno, pues el nombre más rico del mundo, dueño de la empresa Telefónica, que en su momento pues era una empresa del Estado, ¿verdad? Del Estado y de la gente, porque ¿verdad? tenías que comprar acciones, ¿eh? Exactamente. Entonces, ahí ves un cambio importante en lo que es la economía mundial, en donde ya únicamente no aparecen nombres como Rockefellers o Bill Gates, o sino que entramos también a los grupos Ford, o los de poder. Chevrolet, etcétera, sino que ya entra una serie de personas mexicanas a estos grupos de poder, y obviamente lo que estamos esperando es que estos grupos de poder apoyen realmente al candidato en cuestión a que pueda desarrollar un gobierno en beneficio de la mayoría, no nada más en beneficio de ese 5%. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues estamos Finanzas Familiares, regresamos en unos momentos. Alejandro Madero.